El conseller d'Hisenda ha visitat este matí Caixa Ontinyent per a entrevistar-se amb els seus directius de cara a perfilar la llei de caixes que pretén aprovar les Corts Valencianes, una llei que pretén adaptar-se a la legislació estatal modificant alguns paràmetres i regulant l'obra social. En estos moments, Caixa Ontinyent, la Fundació Bancaixa i la Fundació CAM són les tres entitats a les que afecta esta llei de caixes que, sobretot, pretén una major vinculació al territori i una professionalització dels càrrecs, garantint així la independència de les entitats. Está en plena tramitación parlamentaria la ley de cajas de ahorro de la Comunidad Valenciana que afecta a tres entidades. En primer lugar a la Caixa d'Ontinyent como única caja de ahorros que hay en la Comunidad Valenciana y a dos fundaciones, que es la Fundación Bancaja y Fundación CAM, que es la derivada del ahorro benéfico social de las antiguas extintas cajas de ahorro de Bancaja y de CAM. Esta nueva ley de cajas de ahorros de la Comunidad Valenciana se adapta a la normativa básica estatal de ley de cajas de ahorro y un poquito lo que apunta o las premisas de esa nueva ley valenciana de cajas de ahorro es la vuelta al modelo tradicional, al modelo territorial, a la vinculación con el territorio y con el comercio minorista y el apoyo a la PYME. De resaltar que esa ley de cajas de ahorro valenciana apuesta por una mayor profesionalización de los miembros de los órganos de gobierno y en ese sentido se introduce la figura del consejero independiente y se amplían los requisitos de idoneidad de los miembros de los órganos de administración. De hecho, hay una incompatibilidad que se fija, que es que un miembro de un órgano de gobierno de una caja de ahorros no puede ser un cargo electivo de un partido político o representante de una asociación empresarial o representante sindical. Hay una incompatibilidad. También se aumenta el porcentaje de participación en la Asamblea General de los impositores y precisamente se reduce el porcentaje de participación de las administraciones públicas, es decir, se apuesta por la independencia. En la nova llei que està gestant-se es redueix la participació de les administracions públiques per a garantir una major independència i es regula l'obra social, que ha d'anar destinada als més necessitats. Tiene que ir destinada, como no puede ser de otra forma, a fines de interés público, pero también dirigido a colectivos necesitados dentro del ámbito territorial de la caja de ahorros y también pues a los empleados y a los impositores. También en este sentido se regula la desaparición de la representación de las cuotas participativas y yo creo que es una muy buena ley de cajas de ahorros que se adapta a la realidad y a las necesidades y a las demandas de Caixa Ontinyent y en ese sentido pues es un paso legislativo más hacia la apuesta que tiene la Comunidad Valenciana por Caixa Ontinyent, por las cajas de ahorro y por ese modelo bancario, más que bancario financiero o como entidad de crédito dirigido pues a las personas de ámbitos rurales. Esta és una de les nombroses reunions que està mantenint el conseller d'Hisenda per tal de que les inquietuds de les parts interessades arriben al govern valencià abans d'aprovar la llei de caixes.